El ácido fólico, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de tomarlo durante el embarazo? Quédate con nosotras para escucharlo en este podcast. Hola, hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas, pacientes y amigos de este podcast de Bien Nutrir? Estamos una vez más para traerles un nuevo episodio con un tema que sin duda también es importante. Hola, Moni, ¿qué tal? Hola, Yare, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, este tema es como muy importante. Sabemos que ya habíamos hablado del complejo B como tal en 2 episodios. Sin embargo, este tema pues lo han solicitado y es muy importante a nivel nutricional. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos y que muchas personas, en especial las mujeres, nos preguntan y por eso decidimos el día de hoy compartir con ustedes este tema. Así es, y pues les dijimos que el complejo B era muy extenso y bueno, pues el ácido fólico también forma parte de este complejo, pero bueno, tiene ciertas características que lo hacen mucho más especial y bueno, por eso estamos hablando una vez más de complejo B. El ácido fólico también se conoce como folato y es la vitamina B9. B9, Yari. Efectivamente, con todos estos nombres lo podemos ubicar y algunas de sus principales funciones es que, y lo que lo hace tan importante, pues es que va a participar en la síntesis del DNA, que es básicamente pues el material del que estamos formados. Nos va a ayudar mucho a crear nuevas células, por ejemplo, en nuestra piel, en las uñas, en el cabello, en prácticamente muchos tejidos, y trabaja junto con otras vitaminas como puede ser la vitamina B12 o la vitamina C para ayudar a nuestro cuerpo a crear nuevas proteínas y a descomponer algunos otros elementos. Entonces, nos ayuda, por ejemplo, también a la formación de glóbulos rojos, por lo tanto, a prevenir anemia también, Yare, y a incrementar el apetito cuando también es necesario. De ahí que muchas personas lo utilicen o el consumo para lograr un mayor apetito y formación de algunos ácidos digestivos. Entonces, si por funciones fuera, el ácido fólico tiene un papel muy, muy importante dentro de la nutrición. Así es, y en realidad es un nutrimento que todos debemos de consumir. Sin embargo, sí hay un grupo muy particular en el que siempre se hace mucho, mucho hincapié, que es en el caso de las mujeres en edad fértil, tanto antes como durante e incluso después del embarazo. Es bien importante que se consuma en estas etapas porque ayuda mucho en el principio del embarazo a la formación del tubo neural, ayuda a prevenir ciertos defectos de nacimiento graves del cerebro y de la columna vertebral del bebé. Y de hecho se recomienda que las mujeres en edad fértil pues estén siempre tomando ácido fólico y si ya se va a planear un embarazo pues por lo menos 4 semanas antes, que sería lo indispensable, y los primeros 3 meses del embarazo, aunque puede ser durante todo el embarazo, ¿no? Pero de manera especial en esos momentos. Sí, es muy importante esto, Yare, que sea de manera preventiva. O sea, que se tiene que tomar antes de. Esto sí es como muy, 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 muy importante que quede claro, porque como ya lo decías, pues el tubo neural, solo como para compartir un poquito, quien ya lo sabe o quienes nos escuchan y dicen, bueno, el tubo neural, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando o qué forma? Bueno, es una estructura que se forma en las primeras etapas del desarrollo del embrión y que con el tiempo
va a formar lo que es el sistema nervioso central. Correcto. Entonces, si queremos ponerle un órgano, pues va a formar el cerebro y lo que es la médula espinal. Por eso es que es sumamente importante, Yare, lo que acabas de mencionar en las mujeres que están en edad fértil y las mujeres que están pensando en embarazarse o que ya lo estén, pues puedan consumir incluso suplementos adicionales de ácido fólico. Sí, y es bien importante, Moni, que por eso se dice mujeres en edad fértil, que en realidad se puede hacer desde los 20 años, Adolescentes, tal vez. e incluso adolescentes, Claro. porque desafortunadamente pasa en muchas ocasiones que las mujeres no planean un embarazo y cuando se dan cuenta ya tienen 3 meses o 2 semanas o un mes y entonces ya se perdieron gran parte de este inicio en el desarrollo y en la formación del tubo neural. Sin embargo, si lo han estado tomando con antelación de manera preventiva, pues no va a existir como esta deficiencia, ¿no? La dosis, Yare, usualmente son 400 microgramos por día, entonces esto debe de ser suplementado ya sea por el nutriólogo, por el médico, pero sí se debe de llegar y ser muy específicos en alcanzar esta recomendación. Muchas veces también si las mujeres ya están embarazadas, por algunas cuestiones de la sintomatología, las náuseas, etcétera, no son tolerados los suplementos. Entonces sí hay que buscar la forma de alcanzar estas dosis. Sí, y esta recomendación que tú acabas de mencionar es específicamente para las mujeres en edad fértil, porque como lo vimos con las anteriores, pues hay una recomendación para cada grupo, Así es. pero esta es muy, muy importante y específica para las mujeres. Y bueno, hablando ya nuevamente de las generalidades del ácido fólico, Yare, pues cuando tenemos una deficiencia es muy notorio algunos trastornos, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, el comenzar con diarrea, por supuesto que hay anemia megaloblástica o algunos tipos de anemia, pero esto no es tan sencillo de ubicar, se necesita un estudio de laboratorio Claro. y por supuesto que ya hay que ir orientado a la sospecha de que se tiene esa anemia, pero esto de los trastornos gastrointestinales, del retraso en el crecimiento, por ejemplo, o sea, muchos de los niños que vemos no están creciendo adecuadamente y una de las causas obligadas a estudiar o a evaluar por los clínicos, pues tiene que ser la deficiencia de ácido fólico, por ejemplo. Sí, y es muy importante que quienes estamos en contacto directo con los pacientes pongamos mucha atención a los signos y síntomas que los pacientes pueden estar presentando, porque hay etapas que son muy críticas y que también van a influir. Ahora lo iremos viendo, pero sí es más importante en el caso de las mujeres, pero para los hombres también resulta un beneficio, incluso la suplementación con el ácido fólico. Otras de las deficiencias, pues puede ser que la lengua tenga un poco de hinchazón, úlceras, por ejemplo, úlceras bucales o úlceras pépticas, cáncer, o sea, en este caso colorectal, por ejemplo, cáncer de mama, pancreático, demencia o algunos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, asociados al Alzheimer, al Parkinson, a la pérdida de memoria como tal. Nos puede causar también disminución de las defensas, o sea, estar como más susceptibles a cualquier enfermedad adicional. Y bueno, en estados carenciales muy, muy, muy prolongados, pues iba a tener como un efecto de deterioro importante. Así es, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, la desaparición de periodos menstruales, que puede ser algo muy significativo y que también puede estar asociado a una anemia. Y en el caso de los hombres también hay ciertos riesgos de esterilidad por una deficiencia. Y algo que a mí me llamó la atención y que tengo que mencionar porque me resulta muy curioso, es que además de resequedad en la piel también
aunado a la edad, pues la deficiencia de ácido fólico también puede estar asociado a la presencia de canas en el cuero cabelludo, ¿no? Eso sí está como muy... no lo había relacionado con eso. Sí, es curioso. Entonces, de pronto, sí por edad, pero también de pronto hay gente muy joven que empieza a tener ya este signo y puede estar asociado a esta deficiencia. Hay otro dato que yo tenía que incluso el ácido fólico ayuda para adelgazar. Y bueno, yo busqué como cosas de esto, pero no hay una evidencia científica como tal. Lo que sí se ha demostrado es que el exceso de ácido fólico, por ejemplo, aumenta el apetito, pero son más creo que las de lo... No sé, no le encuentro ninguna situación aquí relacionada con este punto. Claro, y hasta ahora yo también en lo que he revisado no hay ni siquiera reportes de casos del consumo de ácido fólico asociado a la pérdida de peso. Su consumo es recomendado en todos los grupos de edad, en diferentes dosis, por beneficios que va a tener directamente a nivel de desarrollo embrional, a nivel cardíaco, pero propiamente para la pérdida de peso es algo como muy aislado. ¿Y cuáles serían las causas de un déficit de ácido fólico? Bueno, pues aquí en primer lugar el consumo inadecuado a través de la dieta, ¿no? Ya Ujú. lo decíamos en el episodio anterior de Complejo B, que es muy curioso cómo es que se pueden presentar estas deficiencias cuando lo tenemos tan disponible en alimentos del Sí, día a claro. día, ¿no? Entonces es bien raro que pudiéramos encontrar esta deficiencia, pero si la encontramos, pues hay que estar muy alertas y de inmediato la suplementación. Esa podría ser la primer causa. En el caso del embarazo también y una lactancia prolongada, Ujú. también habrá que poner mucha atención para las mamis que de repente tienen 3 años, los niños y siguen lactando, ¿no? Sí, que bueno, sí, la lactancia es muy buena, es lo mejor, pero sí hay que tener como cuidado de no caer tampoco en los excesos o en prácticas que no sean tan adecuadas. Por supuesto que, Yare, también el alcoholismo, Ujú. tener cirrosis, ¿no? Son causas de ácido, de déficit de ácido fólico, que se tenga alguna resección, sobre todo gástrica, o sea, ahí también tenemos problemas importantes, y en enfermedades como artritis o el escorbuto, que ya también lo veíamos en las patologías relacionadas con déficit de vitaminas, en este caso de la vitamina C. Ujú. Entonces, sí hay muchas cuestiones que originan que no tengamos un contenido de ácido fólico adecuado. De todas ellas, pues las más importantes o las más graves es cuando está relacionado con una anemia megaloblástica, por supuesto, y de las más sencillas, por así decirlo, de tratar es cuando es como alguna situación que es por consumo inadecuado, porque ahí implicaría que con el solo hecho de cambiar nuestros hábitos de alimentación, Ujú. pues vamos a mejorar esta situación. Sí, y también, Moni, quiero mencionar, porque es bien importante, que otra de las causas de déficit de ácido fólico es en pacientes que tienen síndrome de mala absorción y les prometemos que ya vamos a hablar de toda la salud digestiva y lo que implica en pacientes que tienen diarrea, pero incluso diarrea con presencia de ciertas partículas de grasa, Ujú. hay que poner mucha atención porque en este tipo de diarrea se pierden muchos nutrimentos, no solamente ácido fólico, sino muchos otros. Entonces, si vemos que alguien está teniendo de nuestra familia, conocidos, diarreas constantes, pero que refieren que si se ve como grasoso, es un dato o es un signo importante en el Importante, que tenemos que poner mucha atención. de acuerdo. Y bueno, el límite superior, bueno, hay recomendaciones, por supuesto, de acuerdo como siempre lo hemos dicho, por el rango de edad. Hablando de los niños, pues son alrededor de 75 microgramos y un adulto puede consumir 200 en promedio, Yare.
sobre todo si se trata de un grupo vulnerable, como ya les comentábamos, embarazo o lactancia, pues estaremos hablando de hasta 440 microgramos o 280 en la etapa de lactancia. Y habrá mayor requerimiento, por supuesto, también en las personas que tienen las secuelas de alcoholismo o de alteraciones gastrointestinales, como bien mencionabas, porque no se está absorbiendo, entonces ahí tendremos que suplementar en mayor cantidad. Así es, Moni. Y bueno, como las vitaminas en general que son muy bondadosas y el límite superior o la toxicidad es muy rara porque pues tendrían que ser cantidades muy elevadas las que hay que consumir. En el caso del ácido fólico, pues se ha establecido que un consumo mayor a 5 miligramos por día pueden sí tener alguna consecuencia. De manera particular se puede acentuar una neuropatía por la deficiencia de ácido fólico, pero asociada también a una deficiencia de vitamina B12. De acuerdo, Yare. Y bueno, las fuentes de el ácido fólico, aquí seguramente hay algo que tú quieres comentar porque la microbiota nos ayuda mucho, ya que te gusta mucho el tema de la microbiota. Bueno, porque está muy asociado a la salud digestiva Claro. y sobre todo porque no le damos como tanta importancia y hemos visto que en este complejo B la microbiota es una fuente de este grupo. Entonces, si nosotros tenemos más cuidado con nuestra salud intestinal, donde está presente nuestra microbiota principalmente, pues ya de entrada nos podríamos casi asegurar de que no va a haber una deficiencia. Así es. Pero bueno, esto es algo que es parte de nuestro organismo, sin embargo también tenemos fuentes externas de ácido fólico. Por ejemplo, bueno, los vegetales de hoja verde, frutas cítricas sobre todo, ya hablábamos de esa interacción con la vitamina C, la levadura, el hígado, el huevo, carnes magras, incluyendo, por ejemplo, la de cerdo también, que a veces no la ponemos en esta lista, pero sí es una muy buena fuente de ácido fólico. Los granos enteros, los frijoles, o sea, la lista es bastante vasta de donde podemos echar mano para tener una dieta muy completa en este sentido. Claro, y en el caso de los vegetales que mencionabas de hoja verde, Moni, sí desde la lechuga, sí las espinacas, las acelga, los berros, es decir, tenemos tenemos muchas opciones a las que podemos recurrir porque justo si no les gusta la lechuga, bueno, nos podemos ir a las espinacas, pero si la mujer embarazada tiene náuseas y no tolera la espinaca, pues Hay otra puede opción, ser ¿no? la selga, las verdolagas. Es decir, no tendríamos como un pretexto para presentar alguna deficiencia porque una vez más lo encontramos en los alimentos y en el caso de los cereales reafirmar que son cereales granos, no cereales refinados, o sea, no los que vienen. Encaja que algunos sí están fortificados, desde luego, que también es importante mencionar, y que nada más hay que cuidar que no sean estos que vienen con una cantidad muy alta de azúcares, porque bueno, en ese caso pues ya no aplica. Y en el caso, en muchas ocasiones, pues por supuesto el ácido fólico sí se debe de suplementar para alcanzar los requerimientos que se han establecido, sobre todo en esos grupos particulares de mujeres embarazadas, lactantes, en situaciones de alcoholismo que mencionabas, Moni, es muy importante. La suplementación con ácido fólico sí está súper recomendada y hay muchísima evidencia acerca de la importancia de su utilidad, como bien dices, y de la necesidad, sí, de hacer una suplementación en muchas etapas de la vida.
Sí, Yare, y ya hablábamos ahorita de la dosis más o menos, y solo pues para aclarar esto, les dejamos 7 alimentos que podrían utilizar mucho en alimentos ricos en ácido fólico. Por ejemplo, las espinacas que tú decías, pues tienen 260 microgramos. Es una dosis bastante Sí. buena. El aguacate 240, el brócoli, los frutos rojos, los espárragos, las semillas de girasol y la avena. Entonces Ujú. son alimentos como muy comunes, los podemos utilizar en los menús del diario y se pueden utilizar todos estos beneficios para realmente llegar a la dosis que no es como tan complicado como otros nutrimentos de los que luego hay que calcular, ¿no? Sí, y yo aquí, Moni, tengo que decir que como siempre hay que individualizar, Ujú. porque además todos estos alimentos que mencionamos son muy buenos, sin embargo hay algunos de ellos, por ejemplo el brócoli que puede generar más distensión, Ujú. los frijoles. Entonces, incluso a veces la preparación de los Tiene que alimentos ver. puede influir mucho. En el caso de las mujeres embarazadas, de pronto hay ciertas etapas en las que hay que tener cuidado con el consumo de frutos rojos, por ejemplo, que son muy buenos, pero que en ciertos momentos, en ciertas semanas de gestación se tienen que retirar. Entonces, hay la importancia, sí, de estar asesorados por un profesional de la nutrición que vaya guiando en este camino del embarazo, para asegurarse de que no haya deficiencias, pero tampoco que haya riesgos. Exacto. Incluso las preparaciones, ¿no, Yare? Ujú. A lo mejor la avena no es bien tolerada como nada más así para comerte la cucharadas y a lo mejor prefieres en un licuado, en un smoothie y tienes un mejor efecto. O a lo mejor les provoca O, náuseas, o ¿no? tienen náuseas con eso simplemente. Entonces hay que ver diferentes preparaciones. Y finalmente, ya haré hablando de las interacciones con medicamentos, pues aquí sí también hay bastantes. Em, con los antiinflamatorios no esteroideos, con algunos anticonvulsivos que son muy, muy, muy utilizados, como la fenitoína, el fenobarbital. Entonces, el metrotexate, que es un medicamento para la quimioterapia, por ejemplo, muy utilizado, algunos antibióticos. Entonces, aquí sí tenemos interacciones importantes, por lo tanto, hay que estar muy a la par con los profesionales de la salud para poder individualizar ese régimen que se va a Sí, llevar. yo creo que este punto, Moni, sí es bien importante porque hay muchos medicamentos de estos que tú acabas de mencionar que pues sí son muy comunes, por ejemplo, nuestros pacientes con artritis, ¿no? Que toman el metotrexato, y que de pronto aquí el problema o la interacción está directamente relacionada con la absorción del ácido fólico. El consumo de ese medicamento va a hacer que se absorba o no en ciertas cantidades. Ujú. Entonces, el que sí estemos informados de qué puedo comer de acuerdo a lo que estoy consumiendo para que no se vea afectada ni la función del medicamento, pero tampoco la función de el alimento, es fundamental en nuestros pacientes neurológicos que toman fenitoína, o sea, y que son muchos, ¿no? Los que los consumen. Claro. Sí, sí tenemos que estar muy atentos porque lo que estamos buscando a través de la alimentación es mejorar la salud y prevenir y calidad de vida. Entonces, si no tenemos este cuidado con las interacciones entre alimentos, entre fármacos, pues sí puede ser que no estemos al 100% contribuyendo o logrando este propósito. Así que siempre, siempre recuerden, cuando acudan con su médico, con su nutriólogo, el mencionar qué estoy tomando para que el tratamiento que se les dé pues sea siempre el adecuado. Efectivamente, el ácido fólico es muy socorrido para muchas cosas, ya es una de las vitaminas que más se utilizan, de las que más quisiéramos que se utilizara en mayor cantidad. A veces aquí estamos como que al contrario de la vitamina B12,
que decíamos solo en casos específicos, ¿no? Aquí a lo mejor sería correcto pues tomarlo como una medida preventiva y tendríamos como menos efectos nocivos, pero bueno, también en exceso ya hemos visto que es contraproducente. Entonces, pues como siempre, tratar de mantener una dieta lo más saludable posible, muy de la mano de lo que ya hemos dicho varias veces, los tiempos de alimentación, las cantidades que comemos, el tomar agua, el hacer ejercicio, o sea, todo va de la mano con lo que es una dieta correcta. Así es, Moni, el ácido fólico, una gran vitamina, muy recomendada, muy necesaria. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Un gusto haber estado con ustedes y contigo, Moni. Ojalá que siga siendo de utilidad y estamos abiertas a sus sugerencias, opiniones, dudas en manera presencial en el Hospital Florencia, Torre Médica número 2, en Toluca, Estado de México. Y sigan haciéndonos llegar sus sugerencias de temas a través de redes sociales, ya en Instagram, en Facebook, como Bien Nutrir. Así es, Moni, pues hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima.